Hola, buenas. Hablemos de un tema muy normal y que puede que estés sufriendo. Hablemos del acné. El acné es una afección frecuente de la piel, la cual ocurre cuando los folículos pilosos debajo de esta se obstruyen, por lo que las grasas y las células muertas de la piel tapan los poros y puede haber brotes de lesiones, lo que normalmente llamamos granos o espinillas. En este video quiero contarte mi experiencia de lucha contra el acné, todos los tratamientos que probé y finalmente cómo logré controlarlo, entre muchas otras cosas que también te van a interesar. El acné en mi caso fue una batalla muy larga y difícil. Sé que ahora se me ve un poco mejor, pero durante casi 2 años y medio mi cara estuvo completamente llena de granos, inflamados y llenos de pus, parecía una frambuesa. Cosa que no solo era dolorosa y picante, sino que también me afectaba demasiado en mi autoestima. En casi todo momento me sentí incómodo de mostrar mi cara a los demás. Fue una situación muy fea, la cual gracias a ese complejo no hice muchas cosas las cuales sí me hubiese gustado hacer. Y lo peor de todo es que probé todo tipo de cremas. Jabones especiales, tratamientos, cambios en mi dieta, que deporte, que agua, pero nada me daba resultados permanentes. Tal vez algunos cambios bajaban un poco la magnitud de todos mis granos, pero ninguno me los sacaba de forma permanente. Y esto es por el simple hecho de que me encontraba en plena adolescencia, donde los cambios por la pubertad provocan acné muy normalmente. Los niveles elevados de hormonas durante los años de adolescencia llevan a una mayor producción de sebo. El sebo es un aceite conocido para el cuerpo, lo que quiere decir más sebo, o sea aceite, igual a poros obstruidos. Pero antes de continuar tengo que explicarles los tipos de acné que existen, de forma que tal vez se puedan dar cuenta de su caso, pero vayan al dermatólogo si sufren de acné, háganme caso. Como grado número 1 tenemos el acné comedoniano, que es la simple presencia de puntos blancos y puntos negros. Como grado número 2 tenemos el acné papulopustuloso. Sí. Ya son granos rojos, inflamados y con pus. Grado número 3, acné noduloquístico. Este es más severo con nódulos y quistes y este acné causa cicatrices profundas si no se trata adecuadamente. Y como último tenemos el acné número 4, el conglobata. Este es el más grave, con lesiones mucho más profundas y cicatrices, que a menudo suele estar acompañado con inflamaciones severas y bastante dolor. Ahora sí, volviendo un poco a mi experiencia con el acné, que en mi caso era un acné de grado casi 3, y lo peor de todo es que en las fotos que les muestro no son los peores días, había otros que eran mucho más horribles. La cuestión es que un día me cansé totalmente, fui a mi dermatóloga y le pedí que no podía seguir más con cremas y tratamientos raros. Necesitaba algo potente, algo que de en serio me lo saque para siempre porque no aguantaba más. Y finalmente un día me recetaron el Roacutan. Un tratamiento que, aunque es un poco caro, pero es accesible y tiene algunos efectos secundarios como una sequedad de piel bastante extrema, es increíblemente efectivo. Fue un cambio total porque mi piel empezó a mejorar demasiado y lo mejor de todo, que el acné no volvió a aparecer nunca más. Sé que tal vez a no todas las personas les interesa el tema de utilizar pastillas o con un tratamiento muy caro, etc. Al final te voy a dar otros tratamientos que también son opciones. Y obviamente cada persona es diferente, cada persona tiene una piel especial. Y por eso lo mejor es que vayas a tu dermatólogo y consultes con él cuáles serían los tratamientos dependiendo de tu caso. Pero hey, los granos se van y quedan las cicatrices. Y sé que muchos deben decir: Enio, ¿cómo tu piel quedó tan bien? Hace poco un chico en un comentario me dijo que uso rubor en mi piel. Y no uso rubor ni ningún tipo de maquillaje, simplemente llevé a cabo muchos tratamientos y me cuidé demasiado. Y aquí te dejo algunos consejos que hasta yo mismo sigo utilizando actualmente. Como primer consejo, este pequeño rodillito llamado Derma Roller. Un rodillo con agujas bastante pequeñas, el cual es súper eficaz para sacar la piel muerta e inducir la producción de colágeno, lo que significa resultados más efectivos para las arrugas, las cicatrices de acné grave y las manchas solares. Este pequeño aparatito hace que las cremas sean mucho más eficaces, ya que penetran mucho más fácil en la piel. Ahora sí, como segundo consejo, cremas, vitaminas, protector solar, etc. Que conste que ninguna de las marcas me patrocina. Bueno, como segundo punto y muy importante, el de agregar cremas y vitaminas a nuestra rutina. Productos con vitamina C, retinoides y ácido hialurónico hacen que se promueva la regeneración de la piel y la producción de colágeno,
Que conste que los tipos de crema dependen mucho del tipo de piel que tengas y es por eso que debes ir al dermatólogo para que él o ella te recete tu tipo de crema específicamente para tu piel. Ahora, como consejo número 3, rodillos con puntas de diamante. Esta es una opción un poco más cara, pero sigue siendo accesible. Nunca la utilicé, pero me estuve informando y sé que sirve para renovar la piel mediante la exfoliación. Es un dispositivo que básicamente elimina las capas superiores de la piel, promoviendo la regeneración celular y hace que crezca nueva piel en mejor estado. Como consejo número 4, láser, que es un tratamiento mucho más caro que nunca utilicé, pero que sé que es muy efectivo para las cicatrices profundas. Existen diferentes tipos de tratamientos láser como el láser fraccionado y el láser de CO2. Como número 5, peeling químicos. Aquí tengo un pequeño ejemplo del que utilizo yo. No lo muestro demasiado porque no me patrocinan. Básicamente estos ayudan a exfoliar las capas superiores de la piel, mejorando la apariencia. Pueden ser superficiales, medios o profundos, dependiendo obvio de la severidad de las cicatrices. Volviendo a cómo combatir el acné, tengo que decirles que hay varias estrategias y productos que pueden ayudar dependiendo de su caso. Hablo de cosas como una rutina de limpieza, donde vas a limpiar el rostro 2 veces al día para eliminar el exceso de grasas e impurezas, usando limpiadores suaves que no irriten la piel. También puedes exfoliar tu piel 1 o 2 veces por semana para eliminar las células muertas y prevenir la obstrucción de los poros. Utilizar jabones y cremas específicos para pieles con tendencia acnéica, como aquellos que contienen peróxido de benzoilo, ácido salicílico o ácido glicólico. Como cuarto punto, deporte. Quiere decir mantener una vida activa ayudando a regular hormonas y reduciendo el estrés. Tomar bastante agua para mantener una piel hidratada, eliminando toxinas. Cualquiera sabe que la hidratación adecuada es fundamental para la salud y la piel. Consejo número 6, la dieta. Evitar alimentos grasos, azucarados. Hay algunos estudios que sugieren que los lácteos y los alimentos con alto índice glucémico pueden empeorar el acné. Y como consejo número 7, evitar el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés puede agravar el acné al desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Ahora necesito hablar un poco más de este pequeño amiguito de aquí, el protector solar. Para los que no sepan, el sol puede empeorar mucho las cicatrices de acné y también dificultar el tratamiento. Los rayos UV que transmite el sol hacen que aumente la pigmentación de las cicatrices. Esto quiere decir que se hacen más visibles, más profundas y más difíciles de tratar. Por eso es muy importante utilizar protector solar y más si tienes acné, incluso los días nublados. Una cosa para tener en cuenta al utilizar un protector solar es que sea de amplio espectro. Esto quiere decir que proteja contra los rayos UVA y los rayos UVB. Si es un FPS 30 o superior es mucho mejor, ya que un FPS más alto brinda mucho más protección. Estamos hablando de FPS del sol, no de los juegos, ¿ok? El protector solar es muy importante durante actividades al aire libre y más durante una exposición muy larga en el sol. Si tienes una piel grasa o con tendencia acnéica, puedes optar por un protector solar no comedogénico. Esto quiere decir que no obstruye tanto los poros y no empeora el acné, ya que el protector solar es algo muy grasoso. Y una opción para esto es utilizar protectores solares libres de aceite. Son fórmulas ligeras y no tan grasosas. A la hora de aplicar protector solar lo tienes que hacer de forma generosa, porque una cantidad insuficiente reduce la efectividad del producto. También es bastante importante reaplicar cada unas 2 horas, especialmente si estás al aire libre con mucho sol o si sudas mucho. Y como último, pero también es importante, el usar ropa protectora, como por ejemplo sombreros, etc. Tienen que acordarse que el protector solar ayuda a que las cicatrices se curen más rápido y sean menos visibles. Y ahora sí, casi terminando con el video, dejo algunos consejos para el acné en la adolescencia. Como primer punto, una rutina de cuidado de piel, utilizando cremas, exfoliantes, lavándonos siempre el rostro. De esta forma ayudamos a controlar un poco el acné y siempre mantenemos nuestra cara limpia. Como segundo punto, evitar tocar la cara. Sé que este suele ser un impulso muchas veces de forma muy indirecta, pero las manos transfieren muchas bacterias y aceites a la piel, empeorando demasiado el acné. También tienen que tener cuidado de no andar tocando sus mascotas, luego tocarse la cara, etcétera, porque cuando tienen acné su cara es mucho más indefensa. Como punto número 3 y muy importante, cosa que yo respeté durante mucho tiempo, no exprimir los granos o reventarlos, porque esto causa cicatrices y empeora demasiado la inflamación.
Y como cuarto y último, usar productos adecuados. No uses productos que no conozcas, no utilices inventos que viste en internet. Es preferible que preguntes a un doctor, quien va a ser él o ella el que te va a dar el producto adecuado para tu tipo específico de piel. Porque aunque no lo quieras creer, puedes tener una alergia tal vez a esa crema, ese producto o alguno de los ingredientes en ella. Es importante recordar que no soy dermatólogo. Y en el caso de acné severo, como ya se los dije 15 veces, lo mejor es consultar con un especialista de piel, es decir, un dermatólogo. Estos nos ofrecen tratamientos más adecuados dependiendo de la severidad de nuestro acné. Además, estos nos pueden ayudar a entender las causas específicas de nuestro tipo de acné y recomendarnos todo lo necesario para poder quitarlos o tratarlos. El acné en la adolescencia es totalmente normal, es una etapa horrible y que no se la deseo a nadie, y menos como fue en mi caso. Sé que también hay casos peores, pero es horrible. A medida que vamos creciendo, el acné va disminuyendo totalmente solo porque el cuerpo se regula. Y aunque este sea un proceso natural, en la adolescencia puede ser algo muy frustrante y que tira abajo todo nuestra autoestima. Como cosa final, quiero decirte que para poder tratar los granos vas a necesitar mucha paciencia, porque hay muchos tratamientos que toman bastante tiempo en mostrar resultados. No esperes cambios drásticos de la noche a la mañana. Tienes que mantener la rutina constante todos los días, porque la consistencia es la clave para ver las mejoras. Y no olvides de usar protector solar. Cuéntame en los comentarios si has tenido experiencias similares y qué tratamientos les ha funcionado a ustedes. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Yo soy Enio y hasta la próxima.